Realmente nosotros somos más que carne y hueso, ¿verdad? Realmente nuestro mundo emocional puede traspasar toda esa apariencia de los sentidos que solamente somos carne, somos huesos, sino que somos algo más todavía. Y creo que en esencia los seres humanos somos energía. En esencia somos algo más que solamente un cuerpo físico. Por eso creo que es tan importante entender que nosotros interactuamos con el universo, interactuamos con nuestros semejantes, interactuamos con el entorno, pues no con el contacto físico, sino con nuestro campo vibracional, ¿verdad? La manera como nosotros proyectamos nuestra energía altera dramáticamente el campo cuántico y hace que nosotros conectemos no solamente con personas, sino con circunstancias para co-crear nuestra propia realidad. Así que en buena medida cada uno de nosotros somos eso. Y yo creo que cada uno de nosotros podemos vernos como un cuerpo físico o podemos ir más lejos todavía y vernos realmente como una red de energía, de transformación e inteligencia que interactúa en este universo. Así que si queremos entender cómo operar en este mundo a veces incierto, tendríamos que recurrir a ese concepto que a veces está un poco olvidado o fuera del alcance de muchas personas. Empezar a darnos cuenta, como decía Nikola Tesla, que si queremos entender cómo es que funciona este universo, tenemos que pensar en términos de energía, tenemos que empezar en términos de frecuencia y vibración, porque es ahí donde realmente nosotros conectamos. Así que tú no eres solamente un cuerpo físico con el cual te identificas por costumbre. Estamos como que muy acostumbrados a identificarnos con el cuerpo físico y nos vemos al espejo y pensamos que lo que nos regresa el espejo es lo que somos nosotros, pero hay algo más todavía que a veces es imperceptible, pero que también forma parte de nosotros. Tu estado esencial es un campo de posibilidades infinitas. Para poder entender la esencia de quiénes somos nosotros, tendríamos que pensar en términos cuánticos. Y si pudiéramos acercar un microscopio y ponernos debajo de ese microscopio y pudiéramos ver qué hay más allá de lo visible, tal vez podríamos encontrarnos con un mundo desconocido completamente. Y si fuéramos aún más lejos todavía, veríamos que eso que vemos como piel sólida, bueno, no es otra cosa más que un conjunto de átomos que interactúan entre sí. Y si fuéramos más lejos todavía, podríamos darnos cuenta que esos átomos poseen estructuras complejas formadas por núcleos y electrones que giran en órbitas por todos lados. Y si fuéramos más lejos, nos daríamos cuenta que realmente los átomos ni siquiera es materia, sino que es espacio físico lleno de energía. Por lo tanto, la ilusión de lo material es solamente eso, es una ilusión. El mundo, el universo, se compone básicamente de frecuencias de energía. Y conocer cómo es que se produce es entender cómo podemos interactuar adecuadamente con ese universo. Eso fue algo que a Cliff Baxter, este gran científico que el día de hoy invito a... Hoy tenemos varios invitados, tenemos coach invitados, pero también tenemos científicos invitados. Y Cliff Baxter, que él trabajó para la CIA, la Central Intelligence Agency en Estados Unidos, o sea, una persona que tenía mucho peso en la Agencia de Investigación Americana, él trabajaba básicamente con técnicas de poligrafía. ¿Saben lo que es el polígrafo, verdad? El polígrafo es ese aparato que tú te lo pones y puede detectar las mentiras. Es muy utilizado en las agencias policíacas para detectar la veracidad cuando una persona sospechosa de algo, pues dice su veredicto, ¿no? Entonces, pues él estaba trabajando con polígrafos. De hecho, el instituto de poligrafía más importante de Estados Unidos lleva su nombre, el Instituto Baxter de Poligrafía. Y en una ocasión estaba Cliff Baxter con su grupo de colaboradores, ya sabes, ¿no? Haciendo sus experimentos. Y ya se acabó la jornada, todo el mundo se fue a descansar. Y Cliff Baxter, que también le gustaban mucho las plantas, tenía muchas plantas ahí en su laboratorio, estaba recogiendo las cosas y se le ocurrió algo medio loco. Ya saben cómo son los científicos, ¿no? Dijo Cliff Baxter, ¿qué pasará si yo le pongo un polígrafo a esta planta? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Seguramente que si yo le pongo agua a la planta, entonces el polígrafo va a detectar el efecto del agua que sube por el tallo de la planta, seguramente. Pero lo quiso experimentar, así que le colocó el polígrafo, le puso agüita a la planta y efectivamente el polígrafo empezó a oscilar. Bueno, era algo que él se esperaba, pero de todas maneras se le maravilló el hecho de que nunca lo había probado. Y después pensó, ¿y qué pasará si, por ejemplo, si yo altero el funcionamiento de esta planta? ¿Qué pasará si yo tomo los fósforos que tengo en mi escritorio
y quemo uno de las hojas de la planta. ¿Lo registrará el polígrafo? Cliff Baxter solamente lo pensó. Y en el instante que lo pensó, el polígrafo empezó a oscilar como si algo grave le pasara a la planta. Cliff Baxter se sorprendió. Dijo, a ver, ¿qué está pasando acá? O sea, ¿será que la planta pudo detectar la vibración de mis pensamientos? ¿Pudo adivinar lo que yo pensaba? Así que esa pregunta que se hizo, así como Rosalvida nos invita a preguntarnos cosas, movilizó inmediatamente más y más y más preguntas. Así que al otro día, su centro de investigación, estaban sus plantas llenas, todas conectadas a polígrafos, y empezaron los experimentos. Y fue el primer experimento registrado de comunicación con el reino vegetal. Y entonces empezaban a hacer experimentos y de pronto registraban lo que pasaba cuando agredían a las plantas, cuando les acercaban tijeras, por ejemplo, y notaban cómo el polígrafo empezaba a oscilar. Pero después se dieron cuenta que plantas que no estaban conectadas a polígrafos podían incluso sentir parte de lo que las plantas sometidas a experimentos estaban sintiendo. Entonces llevaron a las plantas a otras habitaciones, les conectaron polígrafos y mientras amenazaban a un grupo de plantas, las otras reaccionaban. Cliff Baxter supuso que había un tipo de conexión a un nivel energético que no se explicaba, con el cual las plantas tenían cierta comunicación. Llevaron a las plantas incluso a lugares diferentes en la ciudad. Y sucedió exactamente lo mismo, un tipo de entrelazamiento cuántico. Lo que le pasaba a un grupo de plantas, el otro grupo de plantas también lo registraba. Así que ese experimento le llevó a Cliff Baxter muchos meses de investigación. Llegó un punto en que Cliff Baxter se acercaba con unas tijeras para tratar de cortar la planta y la planta pues ya no reaccionaba. Se acercaba con las tijeras y ya no reaccionaba. Y Cliff Baxter pensó, ¿será que la planta sabe que realmente no le voy a hacer daño? ¿Será? ¿No? ¿Será que ya me conoce? Así que llamó a un investigador que la planta no conocía y le dijo, agrede a la planta. El investigador se acercó con las tijeras y en el momento en que se acercó, la planta empezó a reaccionar. Y entonces Cliff Baxter llegó a una conclusión impresionante. La planta responde a la intención de los pensamientos. No solamente a lo que yo pienso, sino al lugar de donde provienen los pensamientos. Es decir, lo que empuja el pensamiento, el origen de los mismos, el génesis de lo que yo estoy pensando, es lo que capta vibracionalmente la planta. Lo que Neil Donald Walsh en Conversaciones con Dios llama el pensamiento promotor. El lugar de donde viene el pensamiento, la intención que acompaña tu deseo es lo que provee de energía a todo con lo cual tú interactúas. Y con todo lo que tú interactúas resuena con niveles de energía similares por un efecto que Rosalvira comentó y que se llama resonancia. Y el efecto de resonancia es ese. Es, por ejemplo, cuando tú ves una persona tocando una guitarra, bien, y la guitarra, cada vez que tú rasgas la guitarra o emites una nota musical de la guitarra, esa nota musical tiene una vibración. Si colocáramos una guitarra cerca de esa guitarra, afinada exactamente igual que la que está siendo tocada, pues las cuerdas de la segunda guitarra vibrarían de la misma manera como vibran las cuerdas de la primera guitarra. ¿Por qué? Por efecto de resonancia. Y la resonancia es una propiedad física que está presente en todo este universo. Realmente los seres humanos nos conectamos por resonancia con otras personas. Y esa resonancia proviene de la energía emitida por nuestros propios pensamientos. Realmente nosotros, los seres humanos, es así como también nos comunicamos. Cada vez que nosotros emitimos un pensamiento, entonces conectamos con personas, situaciones y circunstancias que son afines a ese nivel vibratorio. Y es así como se van formando esos subgrupos, subespecies, campos mórficos, como dice Sheldrake, en este universo. Y es cuando empezamos realmente a conectarnos con personas con frecuencias similares a nosotros, con formas de pensar similares o intereses similares a nosotros, por esa resonancia mórfica con la cual los seres humanos nos comunicamos. Así que nuestro campo vibratorio influye y se ve influenciado por el campo vibratorio de los demás.
Cada vez que yo emito una vibración, esa vibración escapa de mi cuerpo físico, invade mi cuerpo vibratorio y afecta a otras personas. Pero de la misma manera, ese campo vibratorio funciona como un receptor de vibraciones, donde también yo soy influenciado por la vibración de otras personas. De tal manera que tú y yo somos una combinación de esas vibraciones. Cuando una persona realmente está muy centrada en ella, sabe perfectamente lo que quiere, decimos nosotros, tiene una proyección vibratoria que realmente es poderosa, es fuerte, porque es congruente, es capaz de influir a campos vibratorios que se encuentran cercanos. Si una persona no es congruente en su campo vibratorio, que dice una cosa y hace otra, que hace cosas pero no cree en ellas, entonces se vuelve más receptor de vibraciones de otras fuentes. Es por eso que, a pesar de que todos compartimos energía, pero hay personas que influyen en otras de una forma más poderosa. Mientras más trabajes en ti, y es el proceso de autoconocimiento, es el proceso de proyección de vida, es ese proceso de centrarnos en lo que realmente queremos y nos hace felices, ese proceso que nos hace crecer como seres humanos. Cuando una persona está más conectada con quién es, puede ser un gran influenciador de otras personas por campos mórficos. Así que sí, cada vez que nosotros, los observadores, interactuamos con el mundo, para crear nuestra propia realidad, alteramos el mundo gracias a la forma como observamos la vida. Cuando yo tengo una visión positiva de las cosas, cuando yo tengo una visión de esperanza de las cosas, cuando yo realmente me proyecto de una forma positiva frente a la vida, mi campo vibratorio crece, se desarrolla, es mucho más poderoso y es capaz de influenciar a otras personas. Si yo tengo una visión negativa de la vida, una situación de esperanza muy bajita, si yo me encuentro muy decepcionado de la misma, sin poder personal, entonces seré una persona que no proyecte un campo vibratorio muy grande. Mi posibilidad de conectar con frecuencias superiores será muy escasa. Por lo tanto, creo que aquí el tema muy importante es darnos cuenta del poder que tiene realmente nuestra energía para poder conectar con las cosas que realmente queremos. Y cada vez que nosotros hablamos acerca de ser co-creadores de nuestra propia existencia, nos referimos al hecho de que cuando nosotros sabemos cuáles son esos componentes importantes que nos permiten interactuar con la realidad, podemos empezar a cambiar, podemos empezar a hacer cambios importantes en nuestra vida para que las cosas empiecen a caminar en la dirección que nosotros más queremos, más anhelamos. Creo yo que como creadores de nuestra propia realidad hay 3 principios básicos que nosotros debemos de observar. El primer elemento que hay que considerar para ser creadores de nuestra propia realidad es el observador. Somos tú y yo, la persona que va a empezar a crear algo en este universo. El segundo punto importante que interviene para un proceso creativo, así como el siguiente punto del triángulo, le llamamos el objeto de la creación, o qué es lo que yo quiero crear. Y el tercer elemento que cumple con este principio importante que no podemos descartar en la ecuación, se llama el lugar donde ocurre la creación o el entorno de la creación. Es el creador que desea crear en este universo. Así que el creador que desea crear tiene que entender cómo interactúa en este universo para que la creación se dé. Aquí la pregunta, amigo, amiga, sería, ¿qué te gustaría crear en este universo? ¿Qué te gustaría crear en tu historia personal? ¿Qué te gustaría empezar a transformar en esta experiencia de vida que en este momento tú tienes? Y es cuando nosotros empezamos realmente a darnos cuenta si es que hay cosas que nos gustaría mejorar, hay cosas que nos gustaría cambiar. Yo supongo que si estamos en este maratón es porque hay algunas cosas que sí quisiéramos cambiar, ¿o no? ¿O todo está bien? Digo, pregunto, ¿no? Digo, porque a lo mejor dices, no, ¿sabes qué, Manuel? Yo estoy bien, yo estoy tranquilo, me siento a gusto, ¿no? Yo la verdad estoy aquí nada más porque no tenía otra cosa que hacer. Bueno, si tú eres así, bueno, pues entonces creo que, bueno, qué bueno que estás, ¿verdad? Pero como que no te va a servir mucho lo que vamos a ver. Pero si tú alcanzas a darte cuenta de que hay algo que puede cambiar en tu vida para que alcances un mayor nivel de bienestar personal, entonces creo que esta información te puede ayudar. Así que, tú eres el creador de tu experiencia y como tal
Es importante que comprendas que comprendas esta importancia, fíjate, de que estás creando no por tus acciones, sino por lo que dices, ni siquiera por lo que dices, sino por la forma como tú estás generando los pensamientos. Y a veces es cuando nosotros nos damos cuenta de que nosotros como seres humanos, como personas, pensamos que la creación tiene que ver con el hacer. Así que nos esforzamos por hacer cosas, por trabajar un montón, por hacer esto, por hacer aquello, nos metemos este multinivel, hacemos este negocio, compramos bitcoins, hacemos un montón de cosas, ¿verdad? No, Manuel, es que yo hago un montón de cosas, yo trabajo y trabajo. Pues sí, pero la acción por sí misma no genera movimiento del universo. Yo puedo trabajar mucho, pero si no lo hago con un plan definido y una estrategia, entonces ese trabajo realmente no tiene un efecto positivo. Lo digo muchas veces, es como un hámster en su rueda, ¿verdad? Por mucho que corra no va a ir a ningún sitio. Yo tendría que hacer algo distinto, tendría que dirigirme de manera diferente. A veces tampoco es lo que yo digo, oye Manuel, pero es que la palabra tiene poder. Claro que tiene poder, obviamente tiene poder. O sea, claro que tiene poder la palabra, pero muchas veces la palabra, si no va acompañada de la intención, no genera movimiento tampoco. Yo puedo levantarme a las 5 de la mañana a recitar mis mantras de abundancia y no va a pasar absolutamente nada a menos que cambie la manera como yo me comunico con el universo. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo que genera realmente la transformación? Tú creas en virtud de la vibración de tus pensamientos. Creas en virtud del lugar donde surge el pensamiento, que le llamamos intención. En la intención, ¿de dónde viene realmente tu pensamiento? ¿De dónde viene realmente tu deseo? ¿De dónde surge realmente el anhelo que tú tienes para transformar tu vida? Y eso es lo que marca absolutamente toda la diferencia. Por el efecto de resonancia, que es un efecto físico que está presente en este universo, cada vez que emitimos un pensamiento, este genera una frecuencia vibratoria que hará resonar un nuevo pensamiento homólogo a este, y este a otro, y este a otro, y este a otro, de manera que se produce un efecto en cascada ascendente, un efecto ascendente que hace posible que nosotros alcancemos la vibración de lo que nosotros estamos deseando. Es así como funciona. La suma de pensamientos homólogos es mucho mayor que la del pensamiento inicial. Se crea una reacción en cadena que inevitablemente atraerá a tu vida sus homólogos vibratorios. Homólogos vibratorios, fíjate qué interesante. El hecho de que yo tenga un pensamiento aislado, un pensamiento ocasional, un pensamiento eventual, ahí de vez en cuando, no generará un gran cambio en este universo. Tendría yo que subirme a esa escalera, tendría que subirme a esa espiral. Cuando yo genero un pensamiento poderoso, un pensamiento de alta energía, un pensamiento que conecta, ese pensamiento va a generar otro pensamiento homólogo que va a empujar al pensamiento anterior. Y esa energía se va a empezar a duplicar. Y ese pensamiento va a generar a otro pensamiento homólogo que se va a unir al anterior y va a empujar a los otros dos. Y va a generar una fuerza energética aún mayor. Y va a generar un cuarto pensamiento que se va a unir a los tres anteriores. Y va a generarse una espiral ascendente que prácticamente te mantendrá el 100% de tu tiempo conectada con tu deseo. No de manera casual, no eventualmente, no cuando tú quieras, permanentemente. Y esa es la clave de la creación. La clave de la creación no son los pensamientos ocasionales, no son los mantras eventuales, no es que te levantes a meditar a las 5 de la mañana, media hora y ya, no. Tiene que ver con la forma como tú vives tu vida. Tiene que ver con la manera natural en la cual tú estás conectada con las cosas que tú más deseas. La persistencia en la vibración de tu pensamiento hace posible que te conectes en la frecuencia vibratoria de aquello que tú deseas. Ay, lo dije re bonito, ¿no? Porque lo bueno es que quedó grabado, ¿verdad? A veces digo cosas y ya no sé si las puedo repetir, pero creo que sonó bien. Eso exactamente, ¿no? La persistencia, quedó grabado, ¿verdad? Bueno, la persistencia de tu pensamiento de manera constante va a generar esa frecuencia vibratoria que va a conectar con esos homólogos vibratorios. Así que piensa, si en este momento tú tienes un nivel de frecuencia de pensamiento actual, observa tu realidad. Observa lo que ganas, observa lo que pesas, observa tu salud, observa dónde vives, observa
Y date cuenta, todo lo que se encuentra en tu universo físico corresponde a tu nivel vibratorio. ¿Dolió? Nadie vive una realidad externa que sea distinta de su nivel vibratorio interno. Nadie. Nadie. O sea, realmente vivimos y nos encontramos donde nos encontramos por la resonancia vibracional que nosotros tenemos. ¿Quisieras experimentar otra realidad? ¿Qué crees que tendría que pasar? Tendríamos que empezar a cambiar nuestro campo vibracional. ¿Para qué? Para que por resonancia alcanzáramos vibraciones más elevadas, distintas de donde nos encontramos. Si yo por alguna circunstancia me llegara a encontrar en una frecuencia superior, si mi frecuencia es bajita, ¿a dónde crees que regreso? Pues al mismo lugar. Por eso hay gente que se saca la lotería y ¿dónde acaba después de 3 meses? En el mismo lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no corresponde su realidad con su frecuencia vibratoria interna. Entonces, ese es el punto, amigos. Nuestra misión es aprender a vivir de forma deliberada y no por defecto. Nuestra misión es responsabilizarnos absolutamente por lo que pensamos y sobre todo, es muy importante, con cómo nos sentimos cuando pensamos. Porque la suma de pensamiento y emoción es lo que genera la vibración. Y la vibración es lo que conecta, la vibración es lo que llega, la vibración es lo que nos eleva, la que realmente hace que se cambie la realidad. Y no es que la realidad cambie, simplemente experimentamos una nueva realidad. Y es ahí donde tenemos que empezar a darnos cuenta que el cambio es posible si es que estamos absolutamente comprometidos e involucrados en cómo operamos nuestra mente. Siddhartha Gautama, el Buda, decía: no puedes cambiar tu realidad desde la frecuencia en la que estás operando. Simplemente no es posible. No puedo pretender que algo cambie en mi vida si sigo siendo la misma persona. Y fíjate que digo si sigo siendo. No digo si sigo haciendo, si sigo siendo. Porque yo puedo cambiar las cosas que hago, pero si sigo siendo la misma persona, no va a durar mucho ese cambio. Por lo tanto, es importante empezar a transmutar, a ser el alquimista adecuado en tu propio cerebro, para que las cosas empiecen a moverse. ¿Qué pasa? Y date cuenta cuando tú piensas en abundancia, cuando tú realmente estás conectado con la prosperidad, conectada con la abundancia y la prosperidad. ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes en tu cuerpo? ¿Cómo ves la vida? ¿Cómo sientes tus emociones? Date cuenta que es una experiencia muy diferente a que si tú estás conectado con la pobreza o la escasez. La sensación es distinta. Las huellas energéticas en tu cuerpo cambian dramáticamente. La manera como ves la vida es otra completamente. Te sientes distinto, distinta. ¿Cómo es tu frecuencia vibratoria y cómo te sientes cuando tú experimentas la salud y vitalidad? ¿Cómo operas en este mundo? ¿Cómo interactúas con la vida cuando tú te sientes seguro, segura de que tu salud es de hierro? ¿Y qué pasa, por ejemplo, al contrario, cuando piensas en la enfermedad? Date cuenta cómo te abandonas, date cuenta cómo te empieza a carcomer la desgracia por dentro. ¿Por qué? Pues porque es una vibración baja, negativa. Entonces, observa y date cuenta de cuáles son tus discursos habituales. Date cuenta de cuáles son tus formas de pensamiento coloquiales. Date cuenta qué pasa cuando experimentas la vitalidad y qué pasa cuando experimentas el agotamiento. Date cuenta qué pasa en tu cuerpo y date cuenta cómo interactúas con el mundo cuando estás en esa polaridad. Date cuenta de la felicidad y date cuenta de la tristeza. El efecto es diferente. Date cuenta. Cuando las personas dicen, quiero comprar esto, o cuando las personas dicen cosas como, no puedo comprarlo. Cuando las personas dicen, deseo un auto nuevo, y cuando las personas dicen, mi auto está viejo. ¿Te das cuenta? Lo importante no es lo que te está pasando. Lo importante es cómo canalizas lo que está sucediendo y rediriges tu pensamiento hacia lo que quieres, sin enfocarte en lo que no quieres. Porque si sigues experimentando la realidad de este momento, entonces seguirás creando la misma realidad. Tenemos que empezar a elevar nuestra frecuencia pensando en lo que queremos, no en lo que no queremos. Tenemos que mantenernos conectados con nuestro deseo, no con aquello que aborrecemos. Tenemos que elevar nuestra frecuencia vibratoria al grado tal que nuestra realidad interna sea tan poderosa que simple y sencillamente la externa no tenga más remedio que homologarse con nosotros.
Y entonces las personas aparecerán, las circunstancias aparecerán, las asistencias llegarán y aquellas cosas que nos detienen simple y sencillamente desaparecerán de nuestra vida. Así es como funciona. Así que para entender esto yo quiero compartir contigo 7 estrategias definitivas para aumentar tu campo vibratorio. ¿Qué te parece? ¿Algún interesado? ¿Alguna interesada? Digo, puede ser, ¿no? ¿Qué tal que no les interesa? Pero a ver, primera estrategia que comparto contigo para aumentar tu frecuencia y tu campo vibratorio, número 1, se llama busca congruencia. Sé fiel a ti mismo, a ti misma y a tu propósito. O sea, realmente dirige tu atención, dirige tu acción, dirige tu energía hacia aquellas cosas que te inspiren, hacia aquellas cosas que te conecten, hacia aquellas cosas que realmente te hagan sentir vivo, te hagan sentir viva, aquellas cosas que te arranquen una sonrisa, aquellas cosas que realmente hacen que tu sangre circule por tu piel. Aléjate de una vez por todas por aquellas cosas que te roban la energía, que sientes que no te aportan absolutamente nada, aquellas cosas que prácticamente son como vampiros energéticos que te chupan toda la energía vital. Aléjate de todo eso y busca congruencia. Sé fiel a ti mismo, a ti misma y a tu propósito de vida. Número 2, exprésate de forma positiva. Tenemos que cambiar la manera como nos expresamos, definitivamente. ¿Por qué? Porque las palabras tienen poder. Tus palabras llevan fuerza que se manifiesta en tu vida. Así que obsérvate las palabras que utilizas y cámbialas. Gramática transformacional, diría Gregory Bateson. Tu lenguaje crea la realidad. Hay palabras que son más poderosas que otras. Así que experimenta qué ocurre en tu cuerpo cada vez que tú pronuncias una palabra. Y date cuenta que cuando tú pronuncias palabras como por ejemplo vitalidad, energía, luz, amor, frecuencia elevada, inspiración, inmediatamente te sientes mejor. Aquí si tú experimentas cosas como por ejemplo tristeza, infelicidad, desgano, melancolía, inmediatamente te apachurras. Entonces procura que tu lenguaje sea rico, procura que tu lenguaje sea de alta energía, procura que tu lenguaje inspire a los demás. Procura que tu lenguaje te llene de fuerza y vitalidad. Procura que tu lenguaje te conecte con aquello que tú quieres y te aleje de aquellas cosas que no deseas en tu propia vida. Cambia la manera como te expresas. Número 3, conviértete en un alquimista. Sí, esos magos de la Edad Media como Nicolas Flamel, que existió no solamente en Harry Potter, o sea, Nicolas Flamel, se sabe que fue el primer alquimista que logró la transmutación del plomo en oro. Nicolas Flamel lo consiguió a través de la piedra filosofal, según las leyendas, ¿verdad? Pero cuando nosotros somos alquimistas de nuestra propia existencia, se refiere a que podemos transmutar la energía de baja frecuencia en energía de alta frecuencia. Y somos alquimistas cuando logramos transmutar los hechos negativos en situaciones de prosperidad. Cuando logramos sacar ventaja de las desgracias, cuando logramos salir adelante a pesar de las circunstancias adversas, que tomamos una situación nefasta y la convertimos en una oportunidad de oro. Eso es ser un alquimista. De tal manera que cuando yo soy consciente de ese poder personal, puedo usarlo a mi favor para llenarme de energía y dirigirme hacia aquellas cosas que más deseo. Tienes que ser un alquimista a partir de este momento. Si en este momento estás atravesando una situación negativa, sé un alquimista y pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo revertirla a mi favor? ¿Qué bendición oculta traerá esta desgracia? ¿Cómo puedo sacar mejor partido de esta situación que me está ocurriendo? Date cuenta que la alquimia está en tus manos y que somos capaces de transmutar las energías negativas y de baja frecuencia para poder elevar nuestra propia energía. Número 4. Practica el agradecimiento. Así es, quizá una de las fuerzas más poderosas que hacen aumentar nuestro campo vibratorio es el agradecimiento. Si tú supieras realmente todas las bendiciones que diariamente caen sobre ti, caerías de rodillas y abrirías tus manos hacia el Creador agradeciendo cada minuto y cada momento. Agradece todo lo que has tenido hasta este momento y las personas que te han ayudado. Agradece todas las circunstancias que en este momento estás experimentando y que te van a ayudar a construir tu presente.
Y agradece aún las cosas que están por llegar, aquellas cosas que aún no se manifiestan. Agradece ese maravilloso negocio que está por llegar. Agradece toda esa cantidad de dinero que está a punto de manifestarse. Agradece esa pareja maravillosa que está en camino. Agradece esa salud de hierro que se está gestando dentro de ti. Agradece. Cuando tú estás en ese estado de agradecimiento permanente, estás en ese estado de gracia. Y el estado de gracia quizás sea una de las fuerzas más poderosas que hacen que conectes con la abundancia y la prosperidad. Así que agradece. Aún agradece aquellas cosas negativas. También lo declaro. ¿Por qué? Por todas las oportunidades que encierran. Agradece y date cuenta cómo tu vida empieza a cambiar. Número 5. Ve lo positivo en los demás. Y yo sé que hay personas que se esfuerzan por ser tan negativas que prácticamente es imposible ver algo positivo. Y ahí viene el reto. El reto para cada uno de nosotros es lograr ver lo positivo en las personas y en las circunstancias. Cuando yo logro ver lo positivo en las personas y en las circunstancias, créeme que mi actitud empieza a cambiar. La manera como yo me dirijo ante la vida es completamente diferente. Y es ahí donde realmente viene el cambio de energía, el cambio de actitud, el cambio de ganas de hacer las cosas. Inmediatamente me siento mucho más conectado, mucho más vivo, con más ganas de hacer algo. Entonces, esfuérzate por ver las cosas positivas de las personas, las cosas positivas de tu ciudad, las cosas positivas de tu trabajo, las cosas positivas de tu negocio. Y ese es un esfuerzo consciente. Fíjate, eso no lo hace cualquiera. Es fácil ver las cosas positivas cuando todo está bien, pero no es tan fácil cuando las cosas no van todo lo bien que quisiéramos. Y ahí viene el esfuerzo consciente. Esfuérzate por ver lo positivo de los demás. Te sorprenderás. Cuando tú aprendes a ver lo positivo de las personas, te sorprenderás cómo influirás en los demás al cambiar la manera en que ves a las personas. Te vas a sorprender. Número 6, medita, aliméntate sanamente y ejercita tu cuerpo. Claro, yo creo que este cuerpo maravilloso que nos ha sido prestado para poder vivir esta experiencia física hay que cuidarlo como el mayor de los tesoros, porque solamente contamos con esto para poder vivir esta vida, para poder transitar en este mundo que es efímero, que se va en un suspiro. Entonces, cuídalo como la más preciada de tus posesiones. Aliméntate bien, descansa bien, ejercítate y date cuenta cómo la energía es fundamental para poder vivir esta experiencia. Y tú y yo lo sabemos. Creo que en los últimos meses, en los últimos 2 años, hemos experimentado el miedo que produce perder la salud, ¿verdad? Y sabemos todo lo que perderíamos si en este momento la salud se nos cayera. Entonces, cuídala. En la medida que tú cuides tu cuerpo, tu sistema inmunológico también aumentará. Serás mucho más resistente a factores adversos que intenten agredirte. Así que cuídate de todas las formas posibles. Bien importante también. Número 7, recuérdalo. Tu cuerpo forma un todo inseparable con el universo. Cuando estás perfectamente sano e íntegro, te sientes en estado de expansión permanente. Y ese estado es fundamental para que tú puedas vivir una experiencia en el más alto nivel de bienestar posible. Buda nos regala el número 7. Mantén tu atención en el presente y vive tu visión como si ya fuera una realidad. Vivir tu vida como si ya estuvieras viviendo la vida de tus sueños. Tienes que vivir tu vida como si ya la película que tanto deseas ver fuese ya una realidad. No esperes a que suceda, no esperes a que las circunstancias se den, no esperes. Tienes que empezar a vivirla a partir de este momento. Como siempre me has escuchado decir, tú no puedes llegar allá desde acá. Para estar allá, tienes que estar allá. Tienes que vivir, tienes que estar, tienes que trasladarte. Tienes que llevar tu mente, tu corazón y tu espíritu a vivir el sueño de tu vida para que entonces lo veas hecho una realidad. ¿Cuándo vas a ser exitoso? Tienes que serlo ya. Si no empiezas a ser exitoso en este momento, nunca lo serás. Este momento es parte de tu éxito. Este momento es parte de la vida de tus sueños. Tienes que vivir cada día de tu vida como si fuese ya la vida de tus sueños.
Y mientras más conectado o conectada estés emocionalmente con ese momento, más pronto se convertirá en una realidad objetiva. El lugar es aquí, el momento es ahora. ¿Cuándo vas a vivir tus sueños? Ahora. Y cuando eso sea, cuando tú estés conectado con esos 7 principios, cuando tú estés vibrando ese nivel de energía, cuando realmente tu mente, tu cuerpo y tu corazón y tu espíritu se encuentren perfectamente alineados, cuando tú realmente vivas cada día en el más alto nivel de energía posible, en ese momento vas a convocar a tu comunidad cuántica. Personas que se encuentren en esa frecuencia vibratoria empezarán a resonar contigo. Y entonces te vas a dar cuenta que vas a empezar a cambiar, vas a empezar a transformarte, ya no vas a frecuentar los mismos lugares, ya te van a frecuentar otro tipo de personas, te van a ofrecer otro tipo de negocios, te van a invitar a otros lugares, vas a comer de otra forma, vas a sentirte completamente diferente. Te vas a dar cuenta que la vida que antes tenías no es que haya desaparecido, simplemente esa vida está fuera de tu frecuencia vibratoria. Y las personas de baja frecuencia ni siquiera se enteran de que existes, porque estás en otro nivel. Así que la tarea, amigos míos, no es otra más que aumentar nuestra frecuencia, más que cambiar la manera como percibimos la vida, empezar a experimentar esa nueva realidad dentro de nosotros y ser congruentes con aquello que más deseamos. Ese es el principio del cambio, el principio de la transformación y el principio que hace posible todas las cosas maravillosas en este universo. Tú y yo somos energía.